Shalom. En el tema de el- cuando la serpiente del Edén está hablando con Jabá, con Eva, en este tema se han generado muchas doctrinas, muchas creencias, y todas ellas apuntan a realidades que en bastantes casos no están de acuerdo con lo que está escrito en la Torá. Bien, esto hay que discernirlo adecuadamente porque si todo lo interpretamos de la misma forma, en este caso literal, sin dudas no vamos a obtener un, digamos, una respuesta que satisfaga nuestra necesidad espiritual. Vamos a mirar entonces qué significa esto de que la serpiente le habló a Eva. Vamos a leer lo que está escrito en el libro de Bereshit, capítulo 3. Dice así: Y la serpiente era más astuta que cualquier otro animal del campo, que Elohim, el Eterno, había hecho, y le dijo a la mujer: ¿Con qué dijo Elohim que no comáis de todo árbol del huerto? Y respondió la mujer a la serpiente: Del fruto del árbol del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Elohim, no comeréis de él ni lo tocaréis, porque si lo hicierais moriréis. Le dijo entonces la serpiente a la mujer: No habéis de morir, por cuanto Elohim sabe que el día en que lo comáis, se abrirán vuestros ojos y seréis como Elohim, conocedores del bien y del mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, tentador para los ojos y deseable para lograr inteligencia. Ella tomó su fruto y lo comió, compartiéndolo con su marido que estaba con ella. Y bueno, ya sabemos después qué fue lo que sucedió en torno a la desobediencia de nuestros primeros padres. En cuanto a la interpretación de la Torá, específicamente, un sabio muy famoso de la Edad Media, llamado Moshe ben Maimón, conocido más popularmente como Maimónides, dijo algo interesante, y es que la Torá no se debe interpretar literalmente. Y de hecho dijo que quien la interpreta literalmente es un tonto, más o menos. Bueno, entonces este principio es lo que queremos compartir para que veamos qué es lo que está en realidad escondido detrás de todo esto que la Torá está describiendo en torno a un supuesto diálogo que hubo entre la serpiente y Jabá y Eva. Es bueno que tengamos en cuenta varias cosas. Una de ellas es la que está escrita en Jacob, o sea, el apóstol Santiago, capítulo 1, versículos 13 y 14. Dice así: Por otro lado, nadie que está siendo tentado diga, estoy siendo tentado por Elohim, porque Elohim no puede ser tentado por el mal, ni él provoca al pecado a nadie, sino que cada uno es tentado cuando por su propio yetzer hará, o sea, su mala inclinación, es atraído y seducido. De tal manera que el Eterno no provoca tentación a ninguna persona. Él no tienta. Cosa diferente es que la tentación sí existe. Y de hecho la tentación no es pecado, el pecado es caer en ella. Entonces, ¿cuál es el tema acá? El Eterno hizo que la serpiente hablara para que ella tentara a nuestros primeros padres. Bueno, esto hay que revisarlo un poco a la luz de otros textos. El caso del asna del profeta Balaam o Bilam es muy interesante porque es la única vez en toda la escritura en la cual la Torá nos dice que el Eterno abrió la boca del asna o que hizo que ese animal hablara. En este caso, la situación coyunturalmente representaba un grave peligro para Israel. Por lo tanto, digámoslo coloquialmente, el Eterno metió la mano. Muy bien. Vamos a mirar el libro de Bemidbar, Números, capítulo 22, versículo 28. Dice así:
El Eterno abrió entonces la boca al asna, que le dijo a Balaam: ¿Qué te he hecho yo para que me hayas castigado 3 veces? Aquí es interesante que dice literalmente, el Eterno le abrió la boca al asna. Como acabamos de decir, la situación coyunturalmente era muy peligrosa para Israel porque se estaba exponiendo a una tremenda maldición que iba a tener efectos devastadores para el pueblo. Entonces, en el caso de la serpiente que estaba en el jardín de Edén, allí debemos ser muy cuidadosos porque en ninguna parte de los textos sagrados nos dicen que el Eterno abrió la boca de la serpiente. Entonces, si esto no fue así, debemos revisar exactamente qué es lo que el texto mismo nos quiere decir. ¿Qué era entonces esa serpiente? Si vamos nosotros a mirar lo que está escrito por allá en el libro de Revelaciones, Apocalipsis, capítulo 12, 9 y 22, dice lo siguiente, en el capítulo 12, versículo 9 dice: y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, la conocida como Diablo y Satán, el cual engaña al mundo entero. Y en el capítulo 20, versículo 2, dice lo siguiente: y apresó al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y el Satán, y lo encadenó por 1000 años. Muy bien, entonces, ¿qué estamos viendo acá? Que la serpiente antigua se le llama diablo y Satán. Ahora, ¿a qué serpiente antigua se está refiriendo el texto? Revisemos cuando se menciona alguna serpiente en la escritura para ver a cuál de ellas le corresponde ese calificativo de serpiente antigua. Una es esta que aparece aquí en el jardín de Edén, pero hay otra, por ejemplo, en el camino del desierto del pueblo de Israel, que fue una serpiente de cobre hecha por Moshe para que el pueblo sanara, porque muchos de ellos fueron mordidos por serpientes. Bueno, pero esta serpiente no es, porque empezando por el hecho de que era de cobre, era un objeto hecho por el hombre. Y de esta serpiente no se habla más. Adicionalmente, uno de los reyes posteriormente, muchos años después, la destruyó. Entonces, difícilmente un objeto inanimado puede ser el protagonista de este tema, digámoslo así, en cuanto a que fue la serpiente antigua. Otro tema que tenemos que tener en cuenta en torno a esta serpiente es el siguiente. Volvamos otra vez al capítulo 3 de Bereshit, de Génesis, y vamos a leer algo interesante. En el versículo 15, tan conocido por muchísimas personas, que dice así: y pondré odio o enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ella te pisoteará la cabeza y tú le herirás la planta del pie. Si el Eterno estableció que habría enemistad entre la mujer y la serpiente, entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer, si interpretamos literalmente este texto, resulta algo, y perdón por el término, casi grotesco, porque resulta que al revisar la creación del Eterno podemos ver, por ejemplo, cuál es la descendencia o la simiente de un elefante, elefanticos o más elefantes. ¿Cuál es la simiente de un perro? Más perritos. La simiente de un león, los más leones, y así sucesivamente. Entonces la simiente de una serpiente son más serpientes. Y el tema aquí se nos complica porque si vamos a interpretar literalmente, entonces la lucha de la simiente de la mujer con la simiente de la serpiente es simplemente personas luchando contra serpientes, literalmente. Y esto espiritualmente no tiene ningún sentido. Entonces la serpiente es otra cosa. La serpiente
como dicen los textos que hemos mencionado en el libro de Revelaciones, es el Satán. Pero el Satán no como un personaje, sino como algo, la fuerza que ya hemos explicado en otro video, que se opone, en este caso específico, al hombre para que vaya en contra de la voluntad del Eterno. Ese diablo, ese Satán, es esa famosa serpiente antigua. Y ahí sí tiene sentido porque el Satán va a ser puesto preso durante 1000 años y va un día a ser destruido completamente. Entonces, si nosotros nos atenemos a los textos donde se asegura que el Eterno no es tentado por el mal, ni puede tentar a nadie, entonces difícilmente podríamos creer en forma literal que la serpiente habló porque el Eterno puso palabras en su boca. Esto es absurdo. Esto no tiene ningún sentido a la luz de la Escritura. Esa serpiente entonces era, y ya lo hemos dicho en otras oportunidades, la mala inclinación del hombre, el pecado, toda la inclinación al mal. Eso es lo que representa la serpiente. Y si vemos los textos del final, o sea, los de Apocalipsis, Revelaciones, si esa serpiente va a ser lanzada al lago de fuego, indica simbólicamente que la mala inclinación va a desaparecer un día. Y efectivamente así va a ser, porque en la eternidad el hombre no va a tener mala inclinación. Va a ser un lugar de delicias donde todos vamos a obedecer, todos los que estemos allá, vamos a obedecer fielmente la palabra y la voluntad del Eterno, sin que exista una tentación de por medio. Entonces, en otras palabras, lo que queremos transmitir acá no es que la serpiente le habló a Javá, sino más bien que estaba presente en el escenario de la tentación y pudo suceder algo como esto. Esto no es dogmático, sino simplemente es una imagen de lo que pudo haber sucedido. Como las misbot no son para los animales, entonces la serpiente tenía toda la libertad de comer lo que quisiera, de ir al árbol que quisiera. Y posiblemente esa serpiente estaba en el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Y como la serpiente no tenía prohibido comer, la serpiente comió. Y lo que existe en el diálogo de Javá con la serpiente es más bien lo que Javá estuvo maquinando al ver a la serpiente comer y que ella tuviera prohibido. Entonces, ¿qué pudo haber pensado? Si la serpiente es inferior a mí y está comiendo, ¿cómo puede ser que yo no pueda comer? Eso puede significar que Elohim no quiere que yo sea igual a él y por eso me está prohibiendo comer. Pero ya vemos que cuando comió lo que pasó fue que se avergonzaron ella y Adán y posteriormente el Eterno los expulsó del Gan Edén. Entonces, esto es una muestra de que la interpretación de la Torá no puede ser según nuestra lógica, nuestra filosofía, nuestra imaginación, no en ninguna manera. Esto lo que tiene que ver es con el hecho de que la Torá nos está mostrando algunas cosas espirituales, algunos temas espirituales que requieren nuestra atención y que debemos entenderlos de acuerdo con el contexto que no solamente está en los textos que le siguen o le preceden, sino en libros posteriores o anteriores, etcétera, etcétera, etcétera. Espero que esto que hemos compartido contigo te sea de gran bendición para tu vida y que te ayude a entender mejor la escritura del Eterno, bendito sea su nombre. Shalom.